Queremos evaluar esta expresión trígono inversa en ambos grados y radianos. Tenemos un cosecante inverso de menos 2 root cuadrado 3 dividido por 3. Esta expresión será igual a un ángulo θ que tiene un valor de función cosecante de menos 2 raíz cuadrada 3. Pero realmente hay un número infinito de ángulos que tendría el valor de esta función cosecante, y por eso es importante que sabemos el producto el alcance de la función cosecante inversa. Este ángulo θ tiene que estar en el intervalo abierto de π2 a π2. Si está en radianos o si está en grados, debe estar en el intervalo abierto de menos 90 grados a más 90 grados. Por lo tanto, es importante que sabemos el rango o la producción de los valores de una función inversa. Así que, de nuevo, esto nos está diciendo que costanto θ es igual a menos 2 root cuadrado 3. Ahora, es difícil reconocer qué ángulo común tendría este valor de funcionamiento cosecante. Entonces, si podemos establecer la conexión de que costanto θ y sin θ son reciprocales de uno u otro, ayudará a evaluar esto, otra vez. Si el cosativo θ es igual a la relación o la longitud del hipotenuso a la longitud del lado opuesto. Recuerde sin θ es igual a la longitud de la relación del lado opuesto al hipotenusio. Así que la razón es útil si el cosativo θ es igual al valor de esta función. Entonces sin θ es igual al reciprocal del valor de la función o menos 3 dividido por 2 root cuadrado 3. Y, ahora, si racionalizamos esto, debemos reconocer el valor de la función sinusoidal. Así que, multiplicaré tanto el numerador como el denominador por la raíz cuadrada 3. Aquí tenemos 3 raíz cuadrada 3. El denominador va a ser 6 porque cuadrado 3x raíz cuadrada 3 exasiemens 3, 3x2 exasiemens 6. Aviso como tenemos un factor común de 3, esto simplifica a 1. Esto simplifica a 2. Así que sabemos que sin θ es igual a la raíz cuadrada 3. Ahora, si ignoramos el negativo por un momento, tener un valor de función sino de la raíz cuadrada 3 debería recordarnos del triángulo de referencia 30 60 90. Entonces, si esto es de 30 grados, y esto 60 grados, este es un triángulo. Recuerda que podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de pierna más larga 3. Tenga en cuenta un ángulo de 60 grados. Tiene un valor de función seno de raíz cuadrada 3. Aunque tenemos sin θ igual a la raíz cuadrada 3, esto nos dice que tenemos un triángulo de referencia de 60 grados. Y ahora si vamos al plano coordinado, identifique el producto del cosecante inverso. Recuerde que el lado inicial será a lo largo del eje X positivo. Entonces el lado de la terminal estará en este primer cuadrante de aquí a aquí o al cuarto cuadrante de aquí a aquí. Otra vez, por el rango de cosecante inverso. Así que no podemos dibujar un ángulo de referencia de 60 grados en el primer cuadrante porque nos da a nosotros un valor de función sinusoidal de más raíz cuadrada 3. Para que nuestro ángulo de referencia de 60 grados debe estar en el cuarto cuadrante, y parecería algo así. Otra vez, si dibujamos el triángulo de referencia, esto sería 1, esto sería 2, pero porque estamos en el cuarto cuadrante, esto sería raíz cuadrada 3. Así que esto nos dice que θ es igual a menos 60 grados, o en radiantes tendríamos pi3 radians. Bueno, espero que esta explicación ayude.